Hola, mi nombre es Nicola Alex Morales Vázquez. Esta es mi cuarta bitácora para la materia de Física 3. En esta voy a exponer lo visto en clase. En este caso fueron la clase del 3 de septiembre y la del 5 de septiembre. En la primera clase aprendimos a diferenciar entre balanza y báscula. En este caso, la balanza se ponen pesos iguales para que pues, pueda estar, digamos, a la misma altura. Y una báscula es que no importa, por ejemplo, el peso que tenga el objeto, sino también importa, digamos, a la distancia a la que esté. Lo ubicamos como una persona un poco subida de peso y otra persona flaca, en donde ubicaríamos a la persona que está subida de peso en un sube y baja, y en donde ubicaríamos a la persona que está muy, muy flaca para que se pueda jugar en un sub y baja, ¿no? Y en este caso decíamos que el que está un poco más llenito podríamos ponerlo un poco más cerca de el centro del sub y baja, y el que está muy flaquito ponerlo obviamente del otro lado, pero casi hasta atrás, y que con sus manos fuera haciendo como un tipo de impulso para así tener, digamos, la báscula. Es más que nada ir moviendo como que el peso para la distancia donde nos puede equilibrar los dos pesos. También platicábamos acerca de qué era lo que caía más rápido, un círculo, un triángulo, un rectángulo, o acerca de los experimentos de que la raqueta, digamos, bueno, una tipo raqueta o hasta un celular, al ser aventado no daría como vueltas así, sino que daría como que una, o sea, que iría como en tipo horizontal, o sea, que al aventarlo no haría esto, sino al aventarlo haría esto y sería como así de ladito. Y fueron cosas que pues nos dejaron como en duda algunas cosas, porque también hablaban acerca de los inodoros que se veían como si fueran para distintas direcciones, pero al final iban para el mismo lado, y que en el sur iban para un lado, en el norte para el otro, y nos dejó el cuestionamiento de en el centro para dónde va o para dónde gira el agua de un inodoro. Por último, en la última clase hablamos sobre la gravitación universal, campos gravitacionales y peso. En este caso, expusimos en un video que se hizo en equipo, y es el que voy a mostrar a continuación. Y con eso finalizaría mi bitácora. Gracias. Bueno, le venimos a presentar la actividad de física con el tema por título, que es gravitación universal y campo gravitacional y peso. En esta investigación nos centramos en masa y peso relacionado con el campo gravitacional. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Y el peso es la fuerza con el que un campo gravitacional actúa sobre ese mismo objeto. La masa constante se mide entre kilogramos. Y el peso se mide en newtons o en kilogramos fuerza. El campo gravitacional es el campo que existe alrededor de un objeto o masa, lo cual describe y se distribuye como fuerza gravitacional en el espacio o alrededor de dicho objeto. El campo gravitacional es directamente proporcional a la relación que hay entre masa y peso. Esto quiere decir que entre mayor sea la masa de un objeto, mayor será su peso en un campo gravitacional. La fórmula que relaciona el peso y la masa se define en P igual a M por G. P es el peso del objeto medido en newtons, M la masa medida en kilogramos o gramos, y G es la aceleración debida a la gravedad. Ejemplo de esto es la superficie de la Tierra, que tiene una aceleración de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Un ejemplo de esta ecuación sería que un objeto con una masa de 10 kilogramos en la superficie de la Tierra sería con un peso de P igual a 10 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Esto es igual a 98 newtons. Si lleváramos el mismo objeto a la Luna, donde la gravedad es aproximadamente de 1.6 metros sobre segundo al cuadrado,
Su peso sería de P igual a 10 kilogramos por 1.6 metros sobre segundo al cuadrado. Esto da como resultado 16 newtons. En resumen, la masa es una propiedad de objeto, mientras que el peso depende de la masa y del campo gravitacional en el que se encuentre. Por lo cual también hay una fórmula para la gravitación, lo cual la fórmula es F es igual a G sobre una fórmula de reacción, lo cual el denominador es M1 y M2 sobre el denominador que es R al cuadrado. Por lo cual F se refiere a la fuerza, G sobre la constante gravitacional y M1 se refiere al objeto de la masa 1 y M2 se refiere a la masa del objeto 2 y R es la distancia entre los dos centros de las masas. En resumen, lo que nos referimos de masa es que se mide en kilogramos o gramos, y por lo cual existe cierta fórmula para medir la gravitación entre los dos cuerpos y su fuerza y su gravitación. Bueno, en resumen, peso y masa siempre van a tener una relación directamente con el campo gravitacional. Siempre el peso va a depender de cómo sea la masa, es decir, entre mayor masa tenga un objeto, mayor será su peso en un campo gravitacional. Ya expliqué la fórmula de cómo se puede medir esto, que es P igual a M por G, y pues P es peso medido en newtons, M es masa medida en kilogramos y G es la aceleración debida a la gravedad. Esta última siempre va a variar dependiendo del cuerpo y del campo gravitacional en el que se esté.